Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo capítulo de esta unidad temática basada en el estudio de las bacterias, el dominio bacteria. Vamos a hablar en este caso de las micobacterias y vamos a profundizar el conocimiento en el modelo Mycobacterium tuberculosis por la importancia médica y odontológica que tiene este microorganismo. Las micobacterias recibieron esta nominación, este nombre, por la morfología que generan o que presentan las colonias observables en medios sólidos, siendo muy similares a las colonias generadas por hongos filamentosos. De ahí que el nombre viene de Mycomyces, del griego, que significa hongos, y bacterium, bacteria. Por esa razón recibieron esta nominación. En cuanto a los contenidos a desarrollar, vamos a hablar sobre las generalidades del género Mycobacterium, vamos a exponer la importancia odontológica, es decir, los fundamentos por los cuales es necesario la revisión o el estudio de este tema en el área odontológica. Vamos a concentrar la temática en el modelo Mycobacterium tuberculosis, y de esta bacteria vamos a hablar sobre su estructura, las fuentes de infección, vías de penetración del microorganismo, factores de riesgo para la infección y el desarrollo del cuadro clínico, la epidemiología de la tuberculosis, que es la enfermedad que media esta bacteria, la cual puede manifestarse tanto a nivel pulmonar como a nivel extrapulmonar. Vamos a hablar sobre la inmunidad que genera o desencadena esta bacteria, los métodos de diagnóstico y cómo estos han evolucionado a lo largo del tiempo, los métodos de control que existen para tratar de controlar o disminuir los contagios, la inmunización, y vamos a hablar sobre las manifestaciones y los síntomas que podemos tener en un cuadro de tuberculosis oral. Entonces, los objetivos de esta clase serán describir las características generales del género Mycobacterium, reconocer la importancia de su estudio en el área odontológica, describir características morfológicas, tintoriales y de cultivo de Mycobacterium tuberculosis, establecer las vías que puede seguir el complejo primario de inoculación, explicar el fenómeno de Koch, diferenciar entre prueba de tuberculina y BCG, que es la única alternativa que se emplea para la inmunización, enumerar los métodos de diagnóstico de la tuberculosis, desarrollar las características epidemiológicas clínicas de la tuberculosis oral, citar métodos de diagnóstico rápido para tuberculosis extrapulmonar y detección de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina. Bueno, ¿cuál es la importancia odontológica? Está basada en varios puntos. En primer lugar, el hecho de que esta enfermedad, la tuberculosis, es una infección epidémica considerada por la OMS un problema de salud pública a nivel global, pero con mayor, sobre todo con mayor concentración o significando una mayor problemática en los países en vías de desarrollo. Es una enfermedad de distribución mundial y de evolución crónica. En el 2015, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estableció que un tercio de la población mundial estaba infectada con el bacilo, y de ese tercio, que más o menos equivale a 2 billones de personas, 1.8 millones de personas infectadas en ese año fallecieron por esta enfermedad, por la tuberculosis, y de este número 400.000 eran pacientes HIV positivos. Las formas extrapulmonares de tuberculosis se presentarían en un 15-25% de los casos, ya que las formas pulmonares son las formas más frecuentes de presentación de la enfermedad. Sin embargo, es importante que recuerden que este valor, que oscila entre un 15 a 25%,
son formas extrapulmonares en sujetos inmunocompetentes y ese valor aumentaría en sujetos inmunosuprimidos o inmunodeficientes como la población HIV. Y de hecho, en la población HIV, estudios refieren que la tuberculosis oral representa el 1.33% de todas las infecciones oportunistas que se pueden reconocer en este grupo de pacientes. Y otro punto importante por el cual el odontólogo en su formación necesita saber de esta enfermedad, conocer las características de este microorganismo, los métodos de diagnóstico, es porque la tuberculosis extrapulmonar en su presentación bucal muestra una amplia gama de manifestaciones clínicas que afectan tanto tejidos blandos como tejidos duros de la boca, y es importante que el odontólogo esté familiarizado con estas manifestaciones. ¿Para qué? Para que pueda ayudar a los médicos en el reconocimiento temprano de pacientes infectados, de pacientes con la enfermedad, para que puedan ingresar a un plan de tratamiento precoz y de esa manera cortar la cadena epidemiológica de contagios. Bueno, en cuanto a las generalidades de la familia Mycobacteriaceae, esta familia está compuesta por un solo género, el género Mycobacterium, que abarca alrededor de 100 especies de microorganismos. Dentro de este género se reconocen las especies que forman parte de este género están clasificadas en 3 grupos de acuerdo a su capacidad para mediar enfermedad en el humano. En parásitos obligados, aquellos tipos de micobacterias que necesitan de un ser vivo para completar su ciclo vital. Es el caso de Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Microti, que necesitan sí o sí de un ser vivo para poder multiplicarse, para poder completar su ciclo vital, y son las que se consideran o se reconocen como patógenas para el humano, ¿sí? Son patógenos obligados. Pero dentro de este grupo de la familia Mycobacteriaceae también podemos reconocer patógenos oportunistas, y dentro de este grupo ha emergido sobre todo en el último tiempo el patógeno oportunista Mycobacterium avium intracelular, que en realidad es una micobacteria atípica. Las micobacterias atípicas se comportan como patógenos oportunistas y son saprófitos porque estas obtienen los nutrientes de los residuos provenientes de organismos vegetales y animales, y estas habitan usualmente a nivel del suelo, del agua, de las flores. También pueden reconocer su hábitat en ciertos animales como los pájaros, y estas algunas se comportan como patógenos oportunistas, siendo capaces de mediar enfermedad en hospedadores inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, como pacientes HIV únicamente. No son patógenos obligados estas bacterias. Y la característica que tienen desde el punto de vista de su comportamiento es que son capaces de generar pigmentos amarillos intensos del tipo de los carotenoides, y de acuerdo a su capacidad de producir estos pigmentos en presencia de luz o en oscuridad, o no producir pigmentos, han sido clasificadas en 3 grandes grupos. Dentro de las enfermedades que pueden causar, están asociadas con enfermedades cutáneas, están asociadas con enfermedades también pulmonares y extrapulmonares de leve o de moderada severidad, pero como les dije, la capacidad de mediar enfermedad de estas micobacterias atípicas, también llamadas micobacterias no tuberculosas o micobacterias anónimas, va a depender de la condición del sistema inmunitario del hospedador. Una vez que ingresan a un hospedador, a partir de ese momento puede iniciarse la transmisión de persona a persona, pero en realidad su hospedador no es el humano en un inicio, ¿no? Ya dijimos, estas micobacterias saprófitas que actúan o que se comportan como patógenos oportunistas reconocen otros hábitats que son el suelo, el agua,
determinadas flores o determinados animales como los pájaros. Bueno, dentro de esta familia, o mejor dicho, esta familia abarca un único género, dijimos, el género Mycobacterium, que está de alguna manera desde el punto de vista morfológico y, o estructural y fisiológico, está emparentado con otros géneros bacterianos como Nocardia y Corynebacterium. Sin embargo, como les dije, esta familia integra un único género que es el género Mycobacterium. Este género está compuesto por bacterias llamadas ácido-alcohol resistentes. ¿Y por qué se llaman bacterias ácido-alcohol resistentes? Bueno, dado por su alto contenido lipídico en su pared celular, la presencia de lípidos del tipo de los ácidos micólicos y otros glucolípidos, que representan el 40% del peso en seco de estas bacterias, le da la cualidad de comportarse a la tinción de Zell-Nielsen, justamente resistiendo la acción del decolorante que se utiliza en esta tinción, que es el alcohol ácido, el ácido sulfúrico al 3% en alcohol etílico. El colorante primario que se utiliza en la tinción, que se emplea para poder colorear estos microorganismos y reconocerlos en los extendidos, es la carbofugina, o sea, la fugina combinada con el mordiente químico, el ácido carbólico. Luego de aplicar este colorante se aplica el paso de la decoloración, que se realiza con ácido sulfúrico al 3% en alcohol etílico, y la gran cantidad de lípidos que tienen estas bacterias en su pared celular les da la cualidad de resistir la decoloración con el alcohol ácido, y eso les permite fijar el colorante primario, que es la fugina, y esto da lugar a que en los extendidos teñidos con Zell-Nielsen estas bacterias se vean de color rojo o de color fucsia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no pierden el colorante primario, lo retienen porque son resistentes a la decoloración con el alcohol ácido. ¿Y por qué son resistentes a la decoloración? Por el alto contenido de lípidos presente en su pared celular, que le da esta característica tintorial, y que además tiene un papel clave, los lípidos de la pared celular tienen un papel clave en la patogénesis de las infecciones mediadas por estas micobacterias. Y bueno, de hecho, dentro de los lípidos que componen la pared celular de estas bacterias, tienen un alto protagonismo los ácidos micólicos. De hecho, en un inicio se describió, se consideró que estas bacterias presentaban corpúsculos, que se los confundió inicialmente con esporos, y tiempo después se pudo reconocer que esos esporos, esos corpúsculos que se observaban en el cuerpo de estas bacterias, correspondían a los famosos ácidos micólicos. Bueno, como ya les mencioné, el género Mycobacterium está bastante emparentado desde el punto de vista estructural y funcional con el género Nocardia y Corynebacterium. Sin embargo, estos géneros pertenecen a otra familia o no están considerados dentro de la familia Mycobacteriaceae. Bueno, vamos a hablar exclusivamente de este patógeno, de este parásito intracelular obligado que pertenece al género Mycobacterium, familia Mycobacteriaceae, por su alta importancia tanto a nivel médico como odontológico, el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué se le denominó bacilo de Koch? Bueno, porque Roberto Koch fue uno de los pioneros en estudiar de manera exhaustiva y estableció grandes avances, sobre todo en cuanto a la inmunidad que se conoce hoy sobre esta bacteria. Entonces, en cuanto a las características microscópicas, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que Mycobacterium tuberculosis se presenta como un bacilo delgado, a veces ramificado, adoptando la morfología de tipo letras chinas.
¿Y por qué adopta este patrón en letras chinas? Bueno, porque su reproducción se produce en sentido longitudinal. Entonces esto da lugar a esta forma tan característica de agrupamiento. El tamaño de esta bacteria oscila entre 0,2 a 0,6 micras de ancho por 1 a 10 micras de largo. Se caracteriza por ser una bacteria inmóvil, pues no posee flagelo, tampoco presenta cápsula, no forma esporas y además tiene la cualidad de ser ácido alcohol resistente. Como ya lo expliqué, estas bacterias, todas las micobacterias son resistentes a la decoloración por el alcohol ácido debido o gracias a la gran cantidad de lípidos presentes en su pared celular que representan el 40% de su peso en seco. ¿Sí? Inicialmente se creía que eran bacterias esporuladas por estos acúmulos o esta especie de tubérculos que se observaban estos corpúsculos, perdón, que se observaban en el cuerpo de estas bacterias. Se consideró inicialmente que eran esporas y luego se determinó que en realidad no eran esporas, sino que esos corpúsculos se correspondían con los famosos ácidos micólicos, que de hecho cumplen un papel clave en la patogénesis de las infecciones mediadas por este bacilo. Eso a nivel microscópico. A nivel macroscópico, esta bacteria va a formar colonias de tipo plegadas y secas en los medios de cultivo sólidos y eso le valió el nombre, como lo expliqué inicialmente. ¿Por qué? Porque estas colonias que genera el bacilo de Koch son colonias muy similares a las formadas por los hongos filamentosos. De ahí el nombre que tienen. Y algo importante es que el tiempo de generación de estas bacterias es de 20 horas y al ser tan lento el tiempo de generación, esto condiciona que el tiempo necesario para poder observar colonias evidenciables a nivel macroscópico en los medios de cultivo sólidos sea de aproximadamente 8 semanas. Así que esa es una gran desventaja para poder aislar esta bacteria en el laboratorio y sobre todo llegar a un diagnóstico rápido. Otras propiedades que exhibe este microorganismo es su alta exigencia nutricional. Los medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio para poder aislar Mycobacterium tuberculosis necesitan tener varios componentes, entre ellos es muy importante que contengan proteínas coaguladas. Y bueno, recordar que Mycobacterium tuberculosis se comporta como un patógeno intracelular obligado. Bueno, otras propiedades que también podemos citar de esta bacteria es su resistencia a la desecación. Sin embargo, es altamente sensible al calor, es sensible también al alcohol, al formol, al ácido fénico al 5%. Sin embargo, es resistente a otros desinfectantes como el cloro, los amonios cuaternarios, ácidos y álcalis. Es resistente esta bacteria. Y bueno, este es el medio de cultivo, el medio que se utiliza en este caso para hacer crecer esta bacteria, el medio de Lewontin-Jensen, que contiene alrededor de un 3% de verde de malaquita, por eso la tonalidad característica de este medio de cultivo. El verde de malaquita se utiliza para inhibir el crecimiento de la microbiota acompañante gram positiva y para inhibir el crecimiento de algunas bacterias gram negativas. La presencia o el aporte de glicerina que va a contener este medio de cultivo de Lewontin-Jensen va a favorecer el crecimiento exclusivamente de la micobacteria. Y bueno, nótese, es muy importante que observen el aspecto seco de estas colonias, que son muy similares, tienen un aspecto más bien terroso, son muy similares a las formadas por los hongos filamentosos. Bueno, aquí igual observen en esta placa el crecimiento de colonias
muy características, plegadas y sobre todo secas. No hay nada de humedad o de brillo en estas colonias, ¿sí? Son muy similares a las que generan los hongos filamentosos en medios sólidos. O sea, muy similares al micelio aéreo que producen los hongos filamentosos cuando son cultivados en medios sólidos, ¿no? Igual acá, miren el aspecto seco de estas colonias, lo segmentadas, que les da una apariencia muy similar a las colonias fúngicas. Esta será la imagen que veremos a nivel de la micromorfología. Dijimos que son bacilos delgados, que en cuanto a su forma de agrupación, tipo letras chinas, que obedece a la reproducción en tipo longitudinal que tienen estas bacterias, le da esta forma tan peculiar de agrupamiento, y este color fucsia, este color rojo intenso, lo adquieren gracias a la coloración, a la fuchsina que se utiliza en la tinción de Ziehl-Neelsen. La bacteria no pierde el colorante primario, lo retiene. ¿Por qué? Porque es resistente a la decoloración ejercida con alcohol ácido. Así que la tinción de Ziehl-Neelsen es la tinción que se utiliza en el laboratorio para teñir los extendidos que se obtienen a partir de raspados o de líquidos corporales. Estas muestras se extienden en un portaobjetos o placa, el cual se somete a esta tinción, ¿sí? Y la muestra, de ser positiva para Mycobacterium tuberculosis, va a dar una imagen de este tipo. Bueno, a nivel estructural, ya hablamos algo de esto, es importante, es protagónico el alto contenido de lípidos en la pared celular de estas bacterias, los cuales explican de alguna manera la patogénesis de la infección causada por Mycobacterium tuberculosis, y un componente importante dentro de esta composición lipídica son los ácidos micólicos. Estos ácidos micólicos estrificados con trealosa le dan la característica, o mejor dicho, le dan la cualidad a estas bacterias de agruparse en forma paralela, o de disponerse en forma paralela simulando una cuerda. De ahí el nombre del factor cuerda, que es un mecanismo de virulencia reconocido en esta especie bacteriana. Es decir, estas bacterias eh, se disponen formando como una estructura trenzada, como si fuera una cuerda, por los ácidos micólicos presentes en su pared celular, estrificados con trealosa. Le da esta característica y se considera un factor de virulencia, ya que este factor cuerda es tan importante en la virulencia de la bacteria, pues ha demostrado producir mortalidad en el ratón, inhibe la migración de los polimorfonucleares neutrófilos, induce producción de factor de necrosis tumoral y activa la vía alternativa del complemento. Otros glucolípidos presentes en la pared celular de estas bacterias también tienen un papel muy importante en la virulencia, pues se ha demostrado que son capaces de inhibir la fusión del fagolisosoma. Entonces, como lo vimos también con Neisseria gonorrhoeae, que también era una bacteria capaz de inhibir la formación del fagolisosoma o la maduración del fagosoma, esta bacteria, a través de sus glucolípidos, a través de estos compuestos de la pared celular de naturaleza lipídica, escapa de la respuesta inmune innata, ¿no? Escapa de la fagocitosis ejercida por el macrófago. Y esto explica la reacción inmune que se ve en estos pacientes, pues estas bacterias, al inhibir la fagocitosis, pero sin embargo son patógenos intracelulares obligados, es decir, infectan al macrófago, escapan de la fagocitosis, no pueden ser dañadas, no pueden ser agredidas,
inhiben además la quimiotaxis de los polimorfonucleares neutrófilos, pero inducen producción de TNF, y esto va a llevar a que el macrófago, al no poder destruir a la bacteria, induce la activación, presenta los antígenos al linfocito T, activa de esta manera la inmunidad celular. La inmunidad celular trata de reparar la situación agregándole o aportándole grandes cantidades de interferón gamma al macrófago. ¿Para qué? Para que pueda terminar de fagocitar este microorganismo, pero como no puede, se genera lo que se llama una respuesta inmune abortada, una reacción de hipersensibilidad retardada, que es el tipo de reacción inmune que se observa en las infecciones por Mycobacterium tuberculosis y que explican las lesiones que se observan en los pulmones o a nivel extrapulmonar. Bueno, otros componentes también importantes en la estructura de la pared celular son ceras de tipo D, ácidos micólicos con polisacáridos unidos al peptidoglicano, otros polisacáridos como el lipoarabinomanán, que de hecho se utiliza como blanco para el diagnóstico o la presencia de Mycobacteria o de Mycobacterium tuberculosis en orina, y también las proteínas antigénicas presentes en la pared celular, que de hecho se utilizan en el derivativo proteínico purificado para la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux. Y algo importante que recuerden es que estas bacterias no segregan toxinas, ¿sí? Esto significa que el daño que ocasionan en los tejidos está condicionado por la reacción inmunitaria que generan, que como les comenté es una reacción de hipersensibilidad retardada. Bueno, en este esquema se puede observar con la forma en cómo se disponen los diferentes componentes, las diferentes moléculas que integran la pared celular de esta bacteria. En cuanto a la organización de los componentes, se podría decir que la pared es similar a lo que sería la composición química de una, no tanto la composición química, sino más bien a la organización de los componentes que se observan en una bacteria gram positiva. Pues tenemos una capa importante de peptidoglicano, y inmediatamente por debajo del peptidoglicano la bacteria exhibe la membrana citoplasmática, y conectadas al peptidoglicano se encuentran los famosos lípidos que caracterizan la composición química de la pared celular de estas bacterias, de estas micobacterias, los ácidos micólicos, que como dijimos están unidos al peptidoglicano por un conjunto de polisacáridos del tipo del arabinogalactano. Después el lipoarabinomanano, que está representado en este caso por estas cadenas de color morado, de color lila. Y después los lípidos libres o glucolípidos, que también ejercen un papel importante en la virulencia, pues favorecen la inhibición o la no formación, la no maduración del fagosoma. Bueno, ahora vamos a hablar del cuadro clínico generado por esta bacteria, el Mycobacterium tuberculosis. El cuadro clínico, la enfermedad que pueden mediar estas bacterias o esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, es la tuberculosis, de la cual se reconocen formas pulmonares y extrapulmonares. En el 75%, 80% de los casos la enfermedad se presenta con manifestación pulmonar, es la forma predominante de manifestación clínica de la infección por Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis se la puede definir como una enfermedad infecciosa crónica de larga evolución, la cual está causada prioritariamente por el bacilo de Koch, por Mycobacterium tuberculosis. En la mayoría de los casos esta es la bacteria aislada en este cuadro,
en esta enfermedad, pero también en un menor porcentaje de casos la enfermedad puede ser causada por otro tipo de micobacterias que también se consideran, como lo vimos inicialmente, parásitos intracelulares obligados, es decir, que necesitan del hospedador humano para completar su ciclo vital. Es el caso de la tuberculosis mediada por Mycobacterium bovis, que se ve en un menor porcentaje de casos, y mucho más infrecuente pueden darse las formas de tuberculosis mediadas por micobacterias atípicas, como por ejemplo Mycobacterium marinum, Mycobacterium avium intracelular, que mediarán cuadros de tuberculosis pulmonares o extrapulmonares en población inmunocomprometida, básicamente población HIV. Ahora, las fuentes de infección, cuando se trata de Mycobacterium tuberculosis, la fuente de infección va a ser siempre los aerosoles, las gotitas de Fluger que emana o que expulsa un individuo enfermo al toser, al estornudar o al hablar. Estas gotitas de Fluger, al permanecer suspendidas en el ambiente, pueden contagiar a un sujeto que esté obviamente cercano a esta atmósfera. Así que la fuente de infección, cuando se trata del modelo de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, la fuente de infección entonces es la vía respiratoria, ¿sí? El contagio eh, o la forma de contagiarse de Mycobacterium tuberculosis es por aerosoles, ¿no? Entonces una enfermedad infecto-contagiosa. El único reservorio para Mycobacterium tuberculosis es el humano infectado, es el único reservorio que existe. No hay ningún animal que pueda comportarse como un portador de Mycobacterium tuberculosis. O el único tipo de micobacteria que habita en animales, en el ganado bovino, y que desde el ganado bovino puede pasar al humano a través de la ingesta de leche, productos lácteos contaminados, carne contaminada con esta bacteria, es el caso de Mycobacterium bovis, que también puede mediar cuadros de tuberculosis, sobre todo pulmonar, por ingesta de lácteos o de productos de origen bovino. Lo más frecuente es la ingesta de leche no pasteurizada. Justamente la pasteurización de la leche del ganado bovino es lo que permitió reducir dramáticamente la incidencia de infecciones por micobacterias del tipo no tuberculosis, como Mycobacterium bovis. Entonces, la vía de penetración de las distintas micobacterias que se reconocen como patógenos obligados por el humano o patógenos oportunistas, como es el caso de Mycobacterium marinum, va a ser variable. Para Mycobacterium tuberculosis, la vía de penetración siempre va a ser la vía aérea, por lo tanto el contagio en este caso de Mycobacterium tuberculosis, la forma de transmisión es a través de aerosoles, una enfermedad infecto-contagiosa. Mycobacterium bovis, la vía de ingreso al humano será la vía digestiva, mediante la ingesta de productos o derivados del ganado bovino, sobre todo leche no pasteurizada. Puede ser una vía de transmisión, de contagio. Y Mycobacterium marinum es una micobacteria atípica, llamada micobacteria también del grupo de las no tuberculosas o anónimas, y esta bacteria habita en el agua. Así que la vía de penetración o la vía de ingreso al humano generalmente es por vía cutánea, y las infecciones por Mycobacterium marinum pueden ser observadas en pescadores usualmente, y más aún población inmunocomprometida, porque se comporta como un patógeno oportunista, mientras que tuberculosis y bovis son considerados patógenos obligados. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos la tríada de alto riesgo, que implica la malnutrición, el alcoholismo, el hacinamiento, eh, la convivencia en espacios pequeños, con mucha gente, eh, por ejemplo, los presos penitenciarios,
los asilos de ancianos son considerados lugares que favorecen la transmisión, el contagio de tuberculosis o la diseminación del bacilo. Otro factor de riesgo importante es sin duda la inmunosupresión mediada por el uso de corticosteroides, inmunosupresores, que de hecho su utilización ha aumentado dramáticamente en los últimos años debido al incremento en la incidencia en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes y después las inmunodeficiencias, HIV, diabetes, inmunodeficiencias causadas por depresión o los estados de deficiencia inmune que se observan en los pacientes desnutridos, dializados, desnutridos sobre todo por dietas rigurosas, son condiciones de riesgo para adquirir la infección. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, dijimos que se reconocen dos formas de tuberculosis. La forma típica son los cuadros pulmonares, las formas atípicas. ¿Por qué son atípicas? Porque son menos frecuentes, se observan en el 15 al 25% de la población inmunocompetente. Sin embargo, en la población inmunocomprometida, la frecuencia de la tuberculosis atípica o extrapulmonar puede llegar a ser más importante o más alta, sobre todo en la población HIV. Y dentro de las formas extrapulmonares podemos citar el típico mal de Pot, cuando la bacteria en este caso anida en los huesos, en el tejido óseo. Entonces la tuberculosis de los huesos se conoce con el nombre de mal de Pot, la tuberculosis de los ganglios linfáticos, sobre todo cuando estos ganglios son de la región cervical, se conoce como escrófula, y la tuberculosis diseminada, cuando la bacteria en este caso alcanza el torrente sanguíneo y a partir de ahí puede asentar en cualquier órgano, pericardio, el riñón, el hígado, puede irse a las meninges, o puede irse a la boca, o puede irse a los ganglios linfáticos, puede irse también a los huesos. Bueno, esa forma de tuberculosis diseminada se conoce con el nombre de tuberculosis miliar. Bueno, en cuanto a la tuberculosis típica, que sería en este caso la forma pulmonar de presentación, ¿y por qué es la forma típica de presentación de la enfermedad? Bueno, porque Mycobacterium tuberculosis, y en realidad todas las micobacterias son bacterias aeróbicas en cuanto a sus reacciones de óxido-reducción, necesitan de oxígeno para poder desarrollarse, y qué mejor órgano que le aporta oxígeno como es el pulmón. Entonces es el primer órgano al cual tiende a irse la bacteria para poder anidar, para poder multiplicarse, para poder desarrollarse. Entonces es el órgano predilecto porque le ofrece un ambiente o el ambiente necesario para poder desarrollarse, ya que es una bacteria aeróbica por excelencia. Entonces el complejo primario de inoculación, ya saben que en este caso Mycobacterium tuberculosis, que es la de mayor importancia a nivel humano, por el hecho de mediar una infección epidémica de distribución universal, ingresa por la vía aérea, o sea, la forma de contagio es a través de aerosoles, a través de la expulsión por parte de individuos infectados, enfermos, de las gotitas de flúor que contienen alto contenido de bacilos y que al quedar suspendidas en el entorno, en la atmósfera, pueden llegar a penetrar, ingresar a través de la vía aérea de un receptor próximo, ¿no es cierto?, que esté compartiendo esa misma atmósfera. De ahí que entre los factores de riesgo para la infección están justamente el hacinamiento, el convivir con muchas personas en espacios reducidos, es un factor que promueve la diseminación de la bacteria. Entonces, la bacteria ingresa por la vía aérea, ese complejo primario de inoculación, al llegar al pulmón, que es el órgano generalmente el primer lugar de asentamiento de la bacteria. Este complejo primario de inoculación, entonces, al llegar al tejido pulmonar, va a ser fagocitado por los macrófagos alveolares, los macrófagos residentes de ese órgano,
y al ser fagocitadas esto va a generar la formación o va a dar lugar a la formación de tubérculos. Estos tubérculos, cuando se quedan en estado de quiescencia o de reposo, son los que pueden mediar las tuberculosis de reactivación, que se pueden dar años después, porque la bacteria no es que muere, sino que quedó en estado de quiescencia. Los tubérculos que logran quedar en estado de quiescencia se van a formar en individuos inmunocompetentes con un buen estado de su inmunidad celular, que es fundamentalmente la más importante para tratar de neutralizar la replicación de esta bacteria y lograr que quede al menos quiescente, pero sin embargo ante un deterioro del sistema inmunitario, esto puede condicionar la reactivación de esos tubérculos y mediar lo que se llama la tuberculosis de reactivación, ¿no? Y después, otra vía que puede tomar este complejo primario de inoculación, una vía que puede tomar es que al ser fagocitado por los macrófagos alveolares, forme estos tubérculos, ¿no? Debido a la inmunidad abortada en un inicio, y quede en estado de quiescencia. Pero otra vía que pueden tomar es que estos tubérculos pueden evolucionar a lesiones expandidas por la necrosis gaseosa que experimentan en el centro de estas lesiones o que se dan en el centro de estas lesiones. Y estos tubérculos con necrosis gaseosa pueden evolucionar de dos maneras, o pueden calcificarse o bien pueden asociarse unos con otros, fusionarse un tubérculo con otro y formar estas cavernas. Cuando estas cavernas llenas de micobacterias llegan a coincidir con un vaso sanguíneo, es cuando la bacteria desde el pulmón puede acceder al torrente sanguíneo y diseminarse, condicionando o dando lugar a las posibles formas de tuberculosis extrapulmonar. Bueno, sobre la parte epidemiológica ya hablamos algo de esto. Es importante que recuerden que la tuberculosis es una enfermedad de distribución universal. Según la Organización Mundial de la Salud, un tercio de la población estaría infectada. Esto equivale aproximadamente a 2 billones de personas. Cada año se reportan 10 millones de nuevos casos de sujetos infectados por Mycobacterium tuberculosis. La tasa de mortalidad aproximadamente está en 3 millones de casos anuales, y de esos 3 millones de casos anuales, un gran número de estos casos, de estos pacientes infectados con esta bacteria, mueren con una condición agravada debido al HIV. Muchos de los pacientes HIV justamente complican con meningitis tuberculosa. Y en Ecuador, en el año 2018, se notificaron alrededor de 6.000 casos, 6.094 casos de tuberculosis, por suerte sensible a las drogas que se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad, porque es importante también indicar que a partir del año 2010 se empezaron a reportar los primeros casos de tuberculosis mediada por cepas multidrogoresistentes. Y justamente la pandemia del SIDA y la emergencia de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistente a rifampicina y resistente a isoniazida, que le da la cualidad de ser consideradas micobacterias multidrogoresistentes cuando son justamente resistentes a 2 o más drogas de las que se utilizan en el tratamiento, son los factores que han contribuido a este brote, a este recrudecimiento de la enfermedad. Y en el Ecuador, como les estaba diciendo, en el año 2018 se notificaron más de 6.000 casos de tuberculosis, afortunadamente casos de TB sensible a las drogas, con una tasa de incidencia de 34.5 casos cada 100.000 habitantes. A nivel global se habla de que la incidencia de esta enfermedad estaría en aproximadamente 139 casos cada 100.000 habitantes.
Bueno, en cuanto a la inmunidad, ya les había dicho que Mycobacterium tuberculosis, al interactuar con la inmunidad innata, desencadena fenómenos de hipersensibilidad, activa una respuesta de hipersensibilidad retardada, puesto que es una bacteria que gracias a sus componentes lipídicos de la pared celular es capaz de escapar de la respuesta inmune innata, es capaz de inhibir la quimiotaxis de los polimorfonucleares neutrófilos, puede ser fagocitada por el macrófago, pero ya dentro del macrófago esta bacteria es capaz de sobrevivir dentro del fagolisosoma, pues inhibe la formación en realidad o la maduración del fagosoma, y de esa manera es capaz de persistir en el interior de estas células fagocíticas. Y esto da lugar a que el macrófago, en su intento de destruir a esta bacteria, presente los antígenos de la misma a la inmunidad celular, a la inmunidad adaptativa, que es de hecho la respuesta inmune tardía, y los individuos más fortalecidos desde el punto de vista de su inmunidad celular, que es fundamental para tratar de neutralizar a la bacteria y que se quede como una bacteria dormida, en estado simplemente de inactividad, controlado a nivel de su replicación en el pulmón, es necesario la inmunidad celular, pero esta activación tan importante de la inmunidad celular por parte del macrófago, que no puede destruir a la bacteria, es lo que determina este fenómeno de hipersensibilidad que es característico en los estudios histopatológicos, donde vamos a observar macrófagos transformados en células epiteloides, es decir, con una transformación morfológica, las células gigantes multinucleadas, que son macrófagos fusionados con la intención justamente de controlar la diseminación de estas bacterias. Y después la llegada de linfocitos, linfocitos T, que llegan obviamente al foco de infección. ¿Para qué? Para tratar de controlar la diseminación de las bacterias, ¿no? Entonces se despierta, la bacteria induce o activa fenómenos de hipersensibilidad, y justamente esta reacción de hipersensibilidad, esta respuesta inflamatoria tan importante que se genera de fenotipo T helper 1 es lo que explica o constituye la lesión tisular que se observa en el pulmón de estos pacientes. Las lesiones que se observan en los pulmones o en otro órgano mediado por la infección a Mycobacterium tuberculosis no son determinadas por la producción de toxinas. Recuerden que la bacteria es incapaz de producir toxinas. La lesión tisular que se observa es producto de esta reacción de hipersensibilidad que se genera. Y justamente los experimentos de Koch, que se basaron en un estudio muy profundo de este bacilo, de ahí la denominación de bacilo de Koch, y gracias a los descubrimientos que hizo Roberto Koch, utilizando animales de experimentación, utilizando cobayos, en los cuales observó que en cobayos previamente inoculados con el bacilo de la tuberculosis, con este microorganismo, no respondían de la misma manera cuando volvían a ser reinoculados con el mismo bacilo. Ante la primera inoculación formaban una úlcera que no cicatrizaba con compromiso ganglionar, pero ante una segunda reinoculación él observó que en estos animales inoculados a los cuales le inyectó el bacilo, vio que esta úlcera reducida de tamaño tendía a la cicatrización, pero tiempo después los animales o los cobayos fallecían, y a ese fenómeno se le dio la denominación de fenómeno de Koch. Posteriormente, Roberto Koch lo que hizo fue hacer otro experimento basado en generar un cultivo enriquecido de esta bacteria en el laboratorio. Este cultivo lleno de bacilos, de micobacterias, lo filtró, y este filtrado rico en las proteínas
de estas bacterias lo inyectó en animales de experimentación a nivel intradérmico y observó que a las 48-72 horas se producía una reacción alérgica y justamente esta reacción alérgica que Koch observó a las 48-72 horas de haber inyectado este inoculado, este filtrado en realidad, correspondía o se debía a la reacción de hipersensibilidad cruzada que se daba. Este filtrado, recalco, lo inoculó en animales que habían sido expuestos previamente a esta bacteria, que habían sido inoculados con bacilos vivos. Entonces, tiempo después, 2 semanas después, los expuso a este filtrado rico en proteínas antigénicas de esta bacteria y a las 48-72 horas hizo la lectura y observó en la piel de estos animales la formación de una especie de pápula, una reacción alérgica y bueno, llegó a la conclusión que esto era debido a la reacción cruzada que se da por la memoria de la hipersensibilidad retardada. Entonces, en función de los experimentos de Koch es que se utiliza justamente este derivado proteíno purificado, o sea, este filtrado fue posteriormente purificado para ser utilizado en humanos en dosis ajustadas y es la prueba de tuberculina, la prueba de Mantoux, que se emplea para estudiar individuos en los cuales se sospecha que estén infectados por este bacilo, por esta bacteria. Esta prueba de Mantoux entonces utiliza este derivado proteínico purificado que está ajustado, que está adecuadamente dosificado, se inyecta en la cara interna del antebrazo a nivel intradérmico y se hace la lectura a las 48-72 horas y lo que se espera medir es la pápula que se forme. Si esta pápula mide en su diámetro transversal 10 o más milímetros, se considera entonces una prueba de Mantoux positiva. Esta prueba de Mantoux no determina enfermedad, lo único que determina es si el paciente o el sujeto estuvo en contacto previo con micobacterias, es decir, determina si está infectado o no está infectado, si tuvo contacto previo o no tuvo contacto previo, pero no determina enfermedad activa, es decir, que puede dar una prueba positiva, una prueba PPD positiva en un individuo totalmente asintomático. Entonces, la prueba de Mantoux, la prueba de la tuberculina, se utiliza, por tanto, para determinar contacto previo con micobacterias, no determina necesariamente enfermedad. De hecho, es importante recalcar que esta prueba tiende a negativizarse, tiende a decaer la reactividad con el tiempo en sujetos que han entrado en contacto con la bacteria y nunca desarrollaron la enfermedad o son asintomáticos, tiende a decaer la reacción con el tiempo y en ese tipo de sujetos, por ejemplo, que contactaron con la bacteria en la infancia, fueron asintomáticos, no desarrollaron la enfermedad, porque tenían una respuesta inmune celular muy competente y años después se exponen a este tipo de test, a esta prueba, es muy probable que les dé negativa, justamente porque con el tiempo y más aún en sujetos que nunca desarrollaron la enfermedad, la reactividad de esta prueba tiende a negativizarse o tiende a disminuir y en ese tipo de condiciones o en ese tipo de personas o de sujetos sería necesario una segunda prueba, es decir, repetir esta prueba PPD, esta prueba de Mantoux a la semana o 2 semanas del primer test para poder evidenciar un resultado verdadero, un resultado verídico, puesto que esta prueba sí te permite determinar contacto previo con micobacterias o con Mycobacterium tuberculosis. Pero sucede que en sujetos, como les dije, en sujetos que
tuvieron un contacto inicial o previo con la bacteria y son asintomáticos o nunca desarrollaron la enfermedad, la reactividad de esta prueba tiende a disminuir.